Como usualmente los martes vamos a hacer la charla de columna. El día de hoy vamos a hablar de abordajes endoscópicos a la columna lumbar, para ver un poco sobre la historia. Los inicios de la cirugía de columna endoscópica inicia más o menos en la década de 1970. Esto todo basado en la evolución de la disectomía percutánea bajada en agujas y cata. Después el doctor Parvis Campbell describe la técnica para hacer una disectomía percutánea únicamente guiada con fluoroscopía en el 73, y es en esta descripción donde se establecen los límites de la zona de trabajo segura para acceso posterolateral al triángulo, lo que llamamos pues como el triángulo de Campbell. En el 90 Foley y Standau introducen los retractores tubulares para abordajes interlaminares. En esta época ya había empezado pues como a ingresar el endoscopio, pero los sistemas de luz y de visualización eran bastante eficientes, entonces se introducen principalmente entonces este sistema a la cirugía microscópica. Bueno, en el 99, casi de los 2000, se introduce el sistema de endoscopia de Young con la técnica inicial de inside out, o de adentro hacia afuera, donde se ingresa primero el disco para retirar entonces y luego visualizar las estructuras alternas. Ya para los 2000 se introducen las fresas, y permite la expansión de la ventana foraminal mediante el fresado de la articulación facetaria superior y las modificaciones de técnicas outside in, de afuera hacia adentro, en donde se visualiza primero las estructuras que se fresan y luego se ingresa pues al disco. Y ya en las últimas décadas, digamos que los avances en estas visualizaciones de alta definición, las técnicas de irrigación continua, una huella endoscópica más pequeña y mayor maniobrabilidad han mejorado pues todas estas técnicas. Empezar algo de nomenclatura. Este artículo de la OSPAIN de 2020 básicamente nos da pues como las herramientas para que todos hablemos del mismo idioma en cuanto a abordajes endoscópicos. Básicamente hay tres formas de cirugía endoscópica columna: la cirugía monoportal, la cirugía híbrida o asistida por endoscopia y la cirugía biportal. Entonces, si hablamos de cirugía full endoscópica, básicamente se habla únicamente de cirugía uniportal. La cirugía híbrida y la cirugía biportal se consideran técnicas asistidas, y dentro de estas diferentes formas de cirugía endoscópica, pues full endoscópica, se puede ingresar a la patología de la columna cervical, dorsal y lumbar. Entonces, puntualmente, para nomenclarlo, para digamos estandarizar los términos en cuanto a cirugía endoscópica, se habla del corredor que se va a utilizar, el tipo de visualización que se está utilizando, ya sea endoscópica o híbrida, el segmento de la columna y el procedimiento. Entonces, así, para la columna lumbar, que es como el enfoque de la charla de hoy, tenemos cirugía full endoscópica para disectomía. Dentro de ellas tenemos tres abordajes: la disectomía transforaminal, interlaminar y extraforaminal. En la foraminotomía tenemos foraminotomía endoscópica transforaminal e interlaminar contralateral. Y para la descompresión del resto lateral tenemos transforaminar e interlaminar, a su vez para la laminotomía. Esto básicamente simplemente nomenclatura para, digamos, estandarizar algo los términos. Vemos que uno encuentra diferentes términos en la literatura, en los libros, como cirugía transísmica, todas se mencionan en algunas partes, y diferentes procedimientos como el tesis o otras siglas pues, que se han utilizado a lo largo de la descripción de todas estas técnicas, foraminoplastias, que digamos que confunden un poco los términos, y es difícil, digamos, entenderlo de esta forma. Entonces, digamos que lo que busca esta publicación de la OSPAIN es tratar de que todos pues como que hablemos el mismo idioma. La utilidad entonces de la endoscopia básicamente sirve para el manejo de las estenosis foraminal cervical, hernias de disco cervicales, torácicas, estenosis foraminal y central lumbar, así como hernias de disco lumbares. Digamos que a medida, estas son las utilidades iniciales, pero a medida que ha avanzado, digamos, publicaciones en estos y han avanzado los años, han aumentado pues el espectro de indicaciones para este tipo de procedimientos. Entonces, hoy en día se pueden, digamos, tratar tumores, algunos quistes, disquitis, y digamos que cada vez más es el mayor el abanico de posibilidades para utilizar estas técnicas. Eso permite la descompresión en pacientes artrodesados sin necesidad de tocar pues, el material. Básicamente, uno de los principios más importantes es que hay menor manipulación y daño tisular por el abordaje. Se dice que inclusive con técnicas MIS tubulares, a pesar de que sean perfectas, hay, digamos, necrosis y isquemia, del músculo. Entonces, la endoscopia minimiza esa inflamación local y sistémica y la lesión iatrogénica del músculo. Digamos que lo que se ha visto a lo largo de la evidencia es que tiene unos resultados similares, incluso en algunos estudios mejores en comparación con la cirugía mínimamente invasiva, inclusive la cirugía tradicional abierta,
con menores tasas de complicaciones perioperatorias comparadas pues, con estas técnicas tradicionales. Entonces, digamos que el objetivo de la charla no es hacer una revisión pues, completa de toda la evidencia, es bastante extensa. Traigo algunos de los estudios más relevantes. Este es un estudio de España del 2008, un ensayo clínico prospectivo aleatorizado que buscó comparar la cirugía endoscópica interlaminar y transforaminal con las técnicas microquirúrgicas tradicionales. Entonces, tomaron 178 pacientes, 87 fueron aleatorizados a microscopio y 91 a endoscopia. Ellos 53 hicieron por vía interlaminar y 38 transforaminal. El seguimiento fue 2 años y se evaluaron los desenlaces mediante el VAS, escalas de disfunción de los Westry, y otras escalas como la escala alemana y unas escalas americanas. Básicamente, lo que podemos ver, lo que podemos concluir de este estudio inicial es, digamos que tanto las técnicas endoscópicas como microscópicas alcanzan muy buenos desenlaces funcionales mediante el VAS y el ODI a 2 años, ¿cierto? Más o menos del 84% para las dos técnicas en promedio. Pacientes con mejoría ocasional hasta 14% y pacientes sin mejoría es un promedio del 4%. ¿Qué cambia? O sea, ¿qué diferencias encontraron luego de hacer el análisis por subgrupos? Que la cirugía endoscópica era algo más corta y tenía menos complicaciones, los pacientes requerían menos medicación postoperatoria y menor incapacidad. Este estudio del European Journal del 2017 es otro estudio aleatorizado de 140 pacientes, 70 para endoscopia y 70 microscopia con un seguimiento de 2 años. Evaluaron el VAS, el ODI y el SF36. Si vemos acá en las escalas de medidas del ODI y el VAS, vemos que tanto el seguimiento de 0 a 24 meses, digamos que ambas técnicas microscópicas y endoscópicas son relativamente similares. Hay una tendencia ligera en la discapacidad que favorece las técnicas endoscópicas, y en el postquirúrgico inmediato hay una ligera también diferencia que no es estadísticamente significativa en mejores tasas de dolor con las técnicas endoscópicas. Pero si vemos las mediciones de dolor radicular a largo plazo, a los 2 años, vemos que hay una diferencia estadística significativa favoreciendo la cirugía endoscópica sobre la cirugía abierta. Esto entonces básicamente se correlaciona con los estudios. El estudio previo es que ambos, tanto las técnicas quirúrgicas previas abiertas como las endoscópicas, tienen mejoría similar en la disfunción y el dolor, pero el grupo endoscópico tiene una menor estancia hospitalaria y tiene una mejoría del dolor radicular a largo plazo. Este estudio es un ensayo publicado en el 2024 en Nature Portafolio. Es básicamente una comparación de 3 técnicas: la técnica convencional, full endoscopia, y la técnica biportal. Fueron un ensayo de casos y controles, 115 pacientes, 31 para el grupo abierto, 37 en uniportal y 47 biportal. Si vemos entonces acá en las gráficas de los desenlaces del VAS y el ODI a largo plazo, las curvas relativamente son bastante similares, ¿cierto? Los desenlaces para los 3 grupos son relativamente parecidos, ¿cierto? O sea, para las 3 técnicas se pueden alcanzar buenos desenlaces de dolor y disfunción. Si vemos, ellos midieron en este estudio las tasas los niveles de CPK para ver qué tanta disrupción muscular había, y como vemos acá en esta última gráfica, las técnicas abiertas y las técnicas biportales tienen mayor daño al tejido muscular. Entonces, estas técnicas endoscópicas se relacionan con menor disrupción muscular y menor estancia hospitalaria para este estudio puntualmente. Este es un metaanálisis del 2024 publicado en el Spine Journal. Este comparó entonces estas técnicas full endoscópicas, pero principalmente ya no para las hernias de disco, sino para las descompresiones del canal espinal. Acá vemos entonces las diferencias en las escalas de VAS para el de dolor a largo plazo, 6 meses, y a pesar de que hay una tendencia a favorecer el grupo endoscópico, digamos que ambos cruzan el 0, entonces no hay una diferencia realmente estadísticamente significativa. A su vez, en cuanto a radiculopatía y las escalas de discapacidad medidas por el ODI. Sin embargo, si nos vamos a las complicaciones, vemos que las pérdidas sanguíneas son mucho menores en la cirugía endoscópica, así como la estancia hospitalaria, como ya se ha mencionado, que se cumple la tendencia pues como a lo largo. A su vez, las tasas de infección de sitio operatoria, estadísticamente significativo, menor con las técnicas endoscópicas. Este es básicamente como un resumen grande de lo que nos muestra la evidencia de este tipo de técnicas. Ya hay que empezar a hablar un poco de cuáles son las indicaciones. Entonces, en general, las hernias de los segmentos de la columna lumbar, y sin importar la ubicación, se pueden abordar por estas técnicas. Van a haber, digamos, ubicaciones de la hernia que se van a preferir por una técnica u otra. Las hernias de disco foraminales y extraforaminales se prefiere para la técnica transforaminal, así como las hernias lumbares superiores y las torácicas inferiores, ya que allí el foramen intervertebral es más amplio y va a ser más fácil esta técnica. En las hernias de caudales, ¿cierto? L4, L5 y L5, L1, a pesar de que se pueden abordar por la técnica transforaminal, digamos que la cresta ilíaca alta,
y el espacio interlaminar foraminal más cerrado va a dificultar abordar estas hernias por esta técnica. Casos de revisión, entonces cirugías de pacientes con ya varios procedimientos de, por ejemplo, microisectomías, es una muy buena indicación para un caso de endoscopia. Las estenosis foraminales, el tratamiento de la disquitis y algunas hernias, como las hernias paracentrales, también son muy buenas para abordar por estos casos, específicamente para las técnicas interlaminares. Esto es básicamente un resumen de las grandes indicaciones de cada una de las técnicas. El transforaminal, entonces, discos foraminales, discos centrales, cirugía interlaminar previa. Para la interlaminar, las hernias posterolaterales, la estenosis concomitante del receso lateral o receso central. Y en general, para ambas técnicas, lo que son discos recurrentes, quistes facetarios o sinoviales y algunos tumores pequeños se podrían abordar por estas técnicas. Ya empezando a hablar un poco sobre la técnica, entonces empezar algo de la anatomía es importante tener en cuenta. Estos reparos anatómicos para, por ejemplo, empezar inicialmente a hablar de la técnica interlaminar, hay que tener en cuenta esta referencia anatómica. Entonces, en el rojo tenemos la unión espinolaminar de la vértebra craneal, en azul de la vértebra caudal y en verde tenemos lo que es la unión del borde medial de la faceta con la lámina. Esto básicamente nos va a delimitar el punto de referencia y el área de trabajo que vamos a utilizar para trabajar las técnicas interlaminares, que es importante pues tenerlo en cuenta. Vamos a ver que hay unos principios de la cirugía endoscópica que se basan de la cirugía tradicional y es la imagen preoperatoria, ¿cierto?, para hacer una planeación adecuada, la fluoroscopia, la palpación mediante los dilatadores y, digamos, la visualización ya una vez se introduce el endoscopio. Estas serían las ventanas interlaminares. Digamos que lo importante tener en cuenta acá es que a medida que descendemos niveles, a medida que se va uno más caudal, es más amplia la ventana interlaminar, por lo que va a ser mejor abordarla por esta técnica. Entonces, el nivel ideal para abordar por una técnica interlaminar va a ser el E5, S1, vemos que tiene tamaños de hasta 40 milímetros, el E4, L5 se disminuye a 24 y a medida que uno asciende va a ser mucho más estrecho y más difícil de abordar. Importante anatómicamente tener en cuenta con este abordaje va a ser la inserción del ligamento amarillo. Recordar entonces que este se extiende de la lámina, de la parte inferior de la lámina superior y se divide en dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa va a ir hasta la porción o la parte superior de la lámina inferior, mientras que la capa interna va a ir a la porción inferior y se inserta más o menos en la lámina superior a 2/3 partes de la lámina, y es donde uno va a buscar desinsertarla, que esto pues es muy similar de las técnicas abiertas. Aquí vemos cómo sería la visualización endoscópica de este ligamento amarillo. Este va a ser entonces parte de la identificación o el punto de referencia anatómico clave para algunos abordajes, específicamente el interlaminar. Vemos que aquí ya se descubre la capa interna, y una vez uno retira el ligamento amarillo completamente, se encuentra pues el espacio epidural. Se despega igual que como en las hernias abiertas, uno despega de arriba hacia abajo y lo puede despegar completo, lo puede retirar pues como en piecemeal, pues comiéndoselo con los diferentes instrumentos. Estos eran como los puntos claves de la abordaje interlaminar desde el punto de vista anatómico. Si ya nos vamos a la abordaje transforaminal, hay que recordar entonces anatómicamente lo que constituye el foramen intervertebral. Este se va a constituir entonces de pedículo a pedículo en su extensión rostro-caudal, pues de arriba abajo. La porción superior va a estar conformada entonces por la apófisis o la articular inferior de la vértebra superior, y en la porción inferior por la carilla articular superior de la vértebra inferior, o sea, lo que llaman el IAP y el SAP. Esto va a ser pues clave en estos abordajes. Hay una serie de ligamentos que van a estar, digamos, dispuestos en este foramen, que digamos es más importante desde el punto de vista de estos abordajes transforaminales, y estos se van a acompañar de una serie de vasos, un vaso arterial y un vaso venoso, que es frecuente que sangren en este abordaje. El resto de las dimensiones del foramen van a estar constituidas entonces por la vértebra y el disco. Y muy importante, hacia la parte más lateral, más laterocaudal, va a estar el ligamento amarillo, que va a ser clave para los abordajes extraforaminales. Si hablamos del foramen intervertebral, es importante entonces hacer mención de lo que constituye el triángulo de Campbell. Entonces recordemos que fue la descripción original para hacer las nucleotomías en el 73 de forma percutánea. Entonces va a estar compuesto, se describe originalmente como la hipotenusa por la raíz saliente en el foramen, la porción inferior o la línea inferior dada por el platillo superior de la vértebra inferior, y en su porción o la altura del triángulo va a dar lo que es la raíz que pasa o el saco tecal en su porción medial.
digamos que no hay una claridad estándar a lo largo de qué constituye este triángulo, y vamos a ver que hoy en día se habla más de un concepto que es de prisma. Algo muy importante recordar es que el tamaño del foramen va a disminuir a medida que uno va desde craneal a caudal, siendo el foramen mucho más estrecho, por ejemplo, en los niveles L5, C1. Además de esto, los, digamos, niveles más caudales, L4, L5, L5, C1, son los que más degeneración van a sufrir a lo largo del tiempo, entonces van a ser más difíciles de abordar por las técnicas transforaminales. Esta sería una vista endoscópica de lo que sería el triángulo de Campbell. Entonces recordemos que la hipotenusa va a ser la raíz que sale, hacia abajo tenemos el platillo superior de la vértebra inferior, y hacia medial tenemos el receso lateral. Si uno lo descubre, se va a encontrar lo que es la raíz que baja y el saco tecal, que básicamente serían como los límites originales. Pero vemos que este artículo de Journal de Neurology of Spine de 2020, Wang y Tumialan describen un concepto del prisma de Campbell. Básicamente lo que se hace es que se añade una cara adicional, que es el proceso articular superior o el SAP, que básicamente pasa de esa estructura bidimensional descrita originalmente a una estructura tridimensional. En base a esta descripción, ellos dividen estos abordajes en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 se subdivide en A, B y C, Básicamente, la importancia de esto es para las diferentes intervenciones y los diferentes corredores anatómicos para realizar diferentes cirugías. Digamos que el abordaje original o más clásico sería el 1B, que fue el descrito originalmente, o también se conocía antes como abordaje transísmico. El 1A va a ser uno que es un abordaje paralelo a todo el prisma, que ingresa directo a través del triángulo, pues el prisma de Campbell, directamente al disco, sin necesidad de tocar hueso. Y el 1C, que va a ser de suma importancia para los abordajes endoscópicos, es lo que conocemos entonces como el abordaje outside-in, en donde primero se ingresa a la artósis articular superior o la SAP, se remueve o se fresa por gran parte de esta para luego ingresar al disco, de parte de las estructuras de afuera, para luego ingresar a las estructuras interiores, que es el disco. Lo que es el abordaje tipo 2 y el tipo 3 son abordajes extendidos que se utilizan principalmente en cirugía MIS o en cirugía ya abierta para la colocación, por ejemplo, de MIS TLIF o algunos o TLIF pues, convencional, y vamos a ver pues, que estas no tienen tanta relación en la anatomía endoscópica. Entonces, esto es básicamente el resumen en la tabla de los diferentes abordajes según esta división del prisma de Campbell. Entonces, importantes, la tipo 1A se podría utilizar para el TLIF endotilif o el TLIF endoscópico, pero la más relevante va a ser la 1C, que va a ser, digamos, la más utilizada en las abordajes transforaminales, los abordajes transpars, transap, para la abordaje extraforaminal también. Ya habiendo entendido un poco esto, pues a hablar algo del instrumental. Parte del abordaje endoscópico evoluciona al abordaje de los retractores tubulares, y para, digamos, establecer el corredor inicial quirúrgico para meter la cánula o la guía del endoscopio se necesita de dilatadores, por lo que es importante pues tener en cuenta estos. El sistema de endoscopio de Young, que fue el que se introdujo en el 2000, básicamente cuenta con una cámara, un sistema o una cánula, un puerto de trabajo, un puerto de irrigación y un puerto de salida, pues, de irrigación del flujo de líquido. A través de este puerto se van a trabajar con una serie de instrumentos, básicamente los mismos instrumentos que se utilizan en cirugía abierta, con ciertas modificaciones. Tenemos las mismas pinzas, tenemos Kerrison anguladas, hay fresas protegidas, disectores de Penfield, hay muy importantes las cánulas de radiofrecuencia y sistemas angulados para poder alcanzar sitios de difícil acceso por la visualización. Básicamente son las diferentes y las mismas estructuras pues, que se utilizan en la cirugía abierta, adaptadas a estos puertos de trabajo endoscópicos. Ya habiendo hablado un poco de esto, hay que revisar algo de lo que les había mencionado, que son los principios de la cirugía endoscópica. Entonces se basa básicamente en la imagen, la palpación y la visualización. Esto se parte, o digamos, el origen de esto es extrapolado a la cirugía abierta tradicional, en donde uno planea preoperatoriamente, marca el nivel pues, en fluoroscopia, con el arco en C, luego palpa, luego de haber abierto, localiza los segmentos anatómicos, determina uno si está, en qué nivel está, y luego de palpar uno expone y visualiza directamente las estructuras anatómicas. Ya sabe entonces dónde tiene que hacer la minotomía, la facetectomía, en qué sitio va a ingresar para hacer los diferentes abordajes. Digamos que esto comparte los mismos pasos de la cirugía endoscópica. Lo primero es siempre tener una buena imagen fluoroscópica con el arco en C, localizar el área de trabajo del target que se va a buscar, ya sea el abordaje interlaminar o el transforaminal. Ya vamos a ver cuáles son cada uno de los objetivos. Luego se palpa el área de trabajo. Aquí, a diferencia de las técnicas abiertas, entonces son incisiones muy pequeñas, entonces hay que hacer mapas topográficos mediante la palpación con los dilatadores y establecer los límites óseos donde yo voy a trabajar, o el área de trabajo.
y finalmente se introduce el endoscopio y ahí es donde se visualiza el área de trabajo. Entonces, como no partimos de estructuras macro y no podemos visualizar todas las estructuras anatómicas de forma tradicional, entonces se tienen que hacer abordajes muy precisos, la planeación imagenológica previa tiene que ser muy adecuada, porque errores pequeños en la planeación o en el abordaje van a hacer que sea difícil el acceso, y como la visualización es limitada, digamos que uno se puede perder fácil. Algo muy importante es siempre tratar de mantener un contacto sólido entre el bisel del endoscopio y el hueso, y en caso de que uno se desvíe del objetivo, digamos que tiene que tener un umbral más bien bajo para reiniciar el abordaje de cero e intentar pues iniciar de nuevo con una mejor planeación y una mejor, pues, visualizando mejor el objetivo, más que intentar corregirlo con una trayectoria subóptima que va a llevar a que uno se pierda, sea más difícil, digamos, cometa errores o pueda dañar estructuras. Entonces, ya habiendo mencionado todo esto, pasamos a hablar un poco del abordaje transforaminal, es el primero. Para mencionar entonces grandes sería la indicación ideal de este abordaje: hernias foraminales o hernias del receso que estén ventrales a la raíz. Es muy útil en los segmentos cefálicos L5 S1, por lo que les mencionaba del tamaño del foramen. Contraindicaciones de este abordaje: la cresta ilíaca alta, especialmente cuando está más o menos a la altura del E4. Esto es una contraindicación relativa, ya que se pueden hay angulaciones que permiten sobrepasar las crestas altas, y se pueden, digamos, con las técnicas nuevas, las modificaciones nuevas de la técnica antigua, pues la técnica clásica que era el tesis, se puede fresar algunas estructuras para uno evitar o ingresar por, digamos, angulaciones distintas. La estenosis foraminal severa, así como la hipertrofia facetaria, también es una contraindicación relativa. De hecho, pues podría ser una misma indicación para descomprimir el foramen. La ubicación de la raíz en la porción inferior del foramen también es relativo. Digamos que aquí el riesgo de lesionar la raíz o irritarla más en este abordaje es más alto. Algo que mencionan como contraindicación absoluta en la literatura son las escoliosis más de 20 grados, especialmente si uno ingresa a través de la cavidad, así como espondilolistesis más de grado 1. La migración de algún secuestro de la hernia cefálico-caudal sería una contraindicación, digamos, para este abordaje, ya que como estamos, digamos, confinados desde el espacio óseo al espacio bipedicular, si la hernia está migrada al espacio supra o infrapedicular, digamos, va a ser difícil de abordar por esta técnica. Y los discos calcificados, por las técnicas transforaminales, se tiene que manipular mucho la raíz, entonces hay más riesgo, pues, de lesionarla. Entonces vemos que hay dos abordajes grandes desde el punto de vista transforaminal: el abordaje transísmico, que es el clásico descrito inside out, el original pues por Campbell, y los abordajes modificados, que parten de esta visualización de las estructuras óseas, de fresarlas y luego entrar al disco. Entonces, de los abordajes modificados hay tres modificaciones: transpars, transap y el dorso lateral. Vamos a mencionar algo grande de cada uno. La posición para el abordaje transforaminal a grandes rasgos es en decúbito prono o en decúbito lateral con el lado sintomático hacia arriba. Se puede utilizar una mesa de Jackson y un marco de Wilson. La idea es planear en las imágenes preoperatorias en la resonancia, tomar una línea desde la hernia, pasando por la cara ventral de la faceta hasta la piel, y trazar una línea de la línea media que intersecte pues esa línea hasta la piel, y ese valor, o sea, ese número pues que nos dé distancia, va a ser, digamos, el número que necesitamos, la medida pues a la incisión desde la línea media. Hay otras formas de planearlo. Se dice que de la línea media para abordar el espacio del E4 al E5 son más o menos 8 centímetros lateral, 4, 5, 10, y el E5 C1, 12. Entonces, lo primero que uno va a hacer es tratar de tomar una foto AP lo más verdadera posible, que estén los dos pedículos alineados, se despeja el platillo superior del nivel índice, y se traza entonces una línea que va con un marcador por el plato superior del nivel índice. Esta entonces uno la marca en la piel. Luego uno trata de trazar la inclinación rostrocaudal. Esta va a variar del tipo de abordaje que uno va a utilizar. Si es un abordaje transísmico puro, transap, o un abordaje, por ejemplo, a la pars, va a variar la angulación. Abordajes transforaminales clásicos usualmente son inclinaciones de 10 a 30 grados, de 20 a 30 grados. La idea es conectar el punto de la punta rostral de la SAP, pues de la articulación superior, al punto medial de la unión de la faceta medial con la lámina caudal, que es básicamente el punto de la ventana foraminal. Entonces, una vez uno traza de la línea media lo que se va a ir lateral, marca la línea, y lo que va a hacer es que va a trazar la trayectoria en el sentido rostrocaudal, y donde se une esa línea lateral de la extensión de qué tan lateral se va a ir dependiendo del segmento con la inclinación rostrocaudal, es ahí más o menos donde se intersectan esas líneas, donde uno va a realizar la incisión, que básicamente grandes rasgos es esto. Entonces se traza una línea, la línea media, otra línea marcando la porción del platillo superior,
y la línea lateral dependiendo de cuál sea el segmento, si es el 5-1, entonces 12, 4-5, 10 o 3-4-8. Y básicamente donde se tocan, ya sea esta línea lateral con la dirección de la inclinación retrocaudal, es donde uno puede realizar la incisión dependiendo de dónde se vaya a hacer. Una vez uno marcó dónde va a hacer la incisión, debe confirmar en una radiografía lateral con un marcador con lo que estaba marcando, en qué punto le queda esto según la línea espinosa posterior y la línea facetaria. El ideal es que quede por debajo de la línea espinosa posterior, que es la verde en esta imagen, y que quede por encima de la línea facetaria subposterior, que es la amarilla. En caso de que el marcador pase esta línea amarilla, que es la línea facetaria posterior, digamos que habría un riesgo alto de ingresar a estructuras retroperitoneales y habría que recalcular el abordaje. Ya hablando entonces del abordaje transísmico, este es el original descrito, es ideal para hernias foraminales subarticulares y centrales. Básicamente se basa en el ingreso directo al disco y no se relaciona, pues como no se requiere teóricamente la necesidad de fresar estructuras óseas. Se describió originalmente mediante agujas de Jamshid o una aguja Spinocan 18. La idea es primero ingresar y palpar la SAP, de ahí se camina con la aguja hasta ingresar al triángulo de Camping para luego marcar con una foto AP lateral. La idea es no pasar la línea vehicular medial y en lateral no se debe pasar esta línea vertebral posterior por seguridad. Una vez se ingresa, pues se confirma que se está en una posición adecuada, se introduce una guía de pin de nitinol a través del Jamshid o de la aguja y se retira la aguja y se introducen los dilatadores. La idea es dilatar hasta que se permita pues el ingreso de la cánula. La idea es entrar con la cánula hasta tocar la faceta y una vez en la faceta se debe girar la cánula o el bisel de la cánula a 180 grados hacia dirección hacia el pedículo caudal para separar la raíz que va bajando y protegerla. Esta sería la imagen lateral ya una vez se realizó este movimiento. En los abordajes transforaminales está la forma de sostener el endoscopio, ¿cierto? Dependiendo si se va a trabajar a 2 manos o a 1 mano y digamos siempre se trata de tener la torre directamente al frente del cirujano. Si se utiliza este abordaje transísmico o el abordaje inside out, donde se cae directamente al disco, este va a ser la visión endoscópica luego de retirar el tejido, tejido blando del músculo, y se describe como esta imagen en half and half o mitad y mitad, en donde hacia las 12 vamos a tener la mitad del tejido epidural y la mitad hacia abajo o hacia las 6 va a estar el disco y lo va a dividir lo que es el anillo posterior y el ligamento longitudinal posterior. Realmente estas técnicas principalmente está descrita para retirar hernias, principalmente hernias foraminales, y está principalmente descrita mediante el uso con anestesia local. Hay mucha pues, evidencia acerca de esto, pero digamos que hoy en día la mayoría de estas técnicas transforaminales buscan la modificación a través de estas técnicas TransApp, que buscan es caer directamente a la faceta superior, fresarla y luego visualizar las estructuras nerviosas. Entonces estas técnicas TransApp permiten acceder al foramen, al receso lateral, y pueden abordar patología ya sea herniaria o estenosis óseas a este nivel. Entonces digamos que este es el abordaje más clásico que no vamos a encontrar. Lo que se hace es que se ingresa directamente a la apófisis, a la articulación facetaria superior. Una vez se introduce el endoscopio y se retira pues, el tejido blando, el músculo, se va a encontrar esta visualización. Este sería básicamente el mismo triángulo de Camping, pero en visión endoscópica. Tenemos el pedículo caudal hacia abajo, la articulación, la SAP por encima, y recordemos entonces que la raíz que sale va a dar la hipotenusa del triángulo, el plato superior de la vértebra inferior va a dar la porción de abajo y tendríamos entonces el ASAP, lo que nos constituiría el prisma. La idea es una vez acá tenemos esta visualización endoscópica, fresar la ASAP para empezar a exponer entonces las estructuras epidurales. Aquí lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el ligamento amarillo y a medida que se retira hueso de la articulación de la ASAP, entonces vamos a ver cada vez más lo que es las estructuras epidurales. La idea es el punto de referencia anatómica principal para este abordaje va a ser el pedículo inferior. Lo que dicen pues, en la literatura es que uno pone una Kerrison sobre el pedículo y marcan una foto AP para confirmar que efectivamente esté en el pedículo. Recordemos que el pedículo del nivel caudal siempre marca el disco superior, entonces es la forma más segura de uno saber que está en una adecuada posición. Una vez empieza a retirar entonces todo este ligamento amarillo,
puede exponer uno la raíz y usualmente si es una hernia foraminal va a encontrar uno la hernia en la porción ventral de la raíz. La idea se retira con estas cánulas de radiofrecuencia que son anguladas, con ganchos de raíz o pues con un penfil y luego de retirarla ya sea con pinza de biopsia, uno debe observar que quede la raíz pues completamente descomprimida. Los abordajes dorsolaterales básicamente se utilizan más que todo en la utilización del endotilif, digamos que pues no es el objetivo pues de la charla, hay que saber que existen, hay que retirar algo de hueso, digamos que lo que busca este abordaje es en tratar de entrar lo más paralelo al prisma de Campbell para caer directamente hacia la porción media del disco y retirarlo sin violar los endplates para poder, digamos, preparar estos implantes. El abordaje transpars es un abordaje puramente extraforaminal, lo que busca es, digamos, modificar esa trayectoria que es entrar muy lateral, que es el abordaje transforaminal clásico, que es más o menos a 12 centímetros. En este se entra mucho más hacia línea media, más o menos a 3 o 4 centímetros de la línea media y tiene, la idea es uno caer directamente a la pars, se marca en la radiografía pebilateral, es ideal para hernias extraforaminales o osteotitos extraforaminales. Lo primero, o digamos el punto de referencia anatómico principal en los abordajes extraforaminales, va a ser el ligamento amarillo. Una vez uno lo ve, la idea es irse lo más rostral a la inserción del ligamento amarillo, empezar a comérselo de rostral a caudal para exponer entonces estas hernias extraforaminales, se retiran y luego ver uno el nervio descomprimido. Digamos que el abordaje transforaminal en nuestro medio es digamos, el que menos experiencia se tiene y para el cirujano de columna en general es el que requiere mayor curva de aprendizaje. No es usual que uno esté expuesto a esa anatomía, por lo que digamos que el más utilizado o el que más nos vamos a familiarizar es con los abordajes interlaminares. Entonces el abordaje interlaminar idealmente se utiliza para hernias subarticulares, estenosis con hernias concomitantes o no del receso lateral, y va a ser más útil entonces en estos segmentos inferiores por el aumento del tamaño de la ventana interlaminar. Las contraindicaciones para este abordaje puntualmente van a ser las hernias foraminales y extraforaminales, más que una contraindicación absoluta es porque hay que retirar demasiada faceta en este tipo de abordaje para retirar estas hernias, entonces no vale la pena. Las hernias centrales en teoría sí se pueden abordar, pero hay más riesgo de lesionar las estructuras neurales, hay que retraerlas mucho, al igual pacientes con caos de quina no es el abordaje ideal. Niveles superiores, por obviamente la distancia interlaminar es más cerrada y la escoliosis severa, así como la espondilolistesis, sigue siendo una contraindicación para este caso. Estos pacientes van en decúbito prono, marco de Wilson o en mesa de Jackson. Es clave en este abordaje la toma de una imagen adecuada en AP. Digamos que en la medida que uno sube niveles la inclinación es menor. Para los niveles inferiores más o menos se dice que son 10 a 15 grados de inclinación cefalocaudal. La idea es tratar de despejar esa ventana foraminal lo mayor posible. Se toma una imagen entonces en AP y lo que uno busca con esa inclinación cefalocaudal es tratar de aumentar ese espacio o esa ventana interlaminar para tratar de acceder al espacio interlaminar, digamos, con la mejor visualización. Para marcar la incisión, básicamente vamos a tomar entonces la faceta medial con la unión a la lámina caudal. Ese va a ser pues como el punto de referencia. Este es un caso pues de acá del servicio. Acá marcamos con el bisturí entonces más o menos dónde sería el punto de inicio. Acá se repiten en todos los principios de esta cirugía endoscópica: tener una buena imagen preoperatoria, palpar las referencias óseas con el dilatador y luego la visualización endoscópica. El objetivo de marcar en este sitio y de palpar va a ser este borde inferomedial de la lámina. Aquí vemos como después de que se hizo la incisión, es una incisión pues puntiforme, se introducen los dilatadores y se marca en AP en este sitio que es la unión de la faceta medial con el borde inferior de la lámina. Se debe confirmar el lateral para, digamos, uno estar seguro que va en una dirección adecuada, y esta sería la forma en la que uno sostiene el endoscopio en estos abordajes. Ya varía si uno está solo pues, o acompañado. Si está solo, con una sola mano se sostiene el endoscopio, el dedo meñique sostiene la cánula para subir y bajar el endoscopio, y con la otra mano se manipulan los instrumentos. Si se está acompañado, pues una mano sostiene la cánula y con otra mano la cámara, y la otra persona pues básicamente utiliza los instrumentos. Acá vemos entonces, una vez que se introduce el endoscopio, lo primero que uno se encuentra va a ser tejido blando, músculo. La idea es retirarlo con pinza de biopsia, se va coagulando con radiofrecuencia. Este es un caso que realizamos acá. A medida que uno va limpiando el espacio, entonces se va encontrando progresivamente, va a encontrar esta disposición anatómica. Entonces, si el espacio interlaminar es muy amplio, por ejemplo en el 5C1 con una ventana muy amplia, lo primero que uno va a ver es el ligamento amarillo, y eso le dice a uno que uno está pues como en el lugar
pues ¿qué es? En los segmentos más superiores va a encontrar ya uno parte de la faceta y la lámina, y digamos que algunos también del E5 es uno que son más cerrados. Uno aquí sabe que está, digamos, en el punto de referencia que es, ve el ligamento amarillo, ve parte de la lámina, y la idea es uno palpar siempre con la cánula de endoscopio, con el bisel, que esté sobre el hueso. Y la idea es ingresar a este segmento. Uno puede tratar de ingresar al canal, pero primero debe hacer algo de fresado. Entonces, la idea es uno fresar esa porción de la SAP, ¿cierto? Uno fresa con las cánulas protegidas, desde la porción del espacio donde está el ligamento amarillo hacia atrás o hacia el lateral, haciendo algo de facetectomía medial, ya sea con las fresas o con la Kerrison. Es un error tratar de fresar directamente sobre la faceta o sobre la lámina, ya que hay riesgo pues, de lesionar las estructuras inferiores, como la raíz, pues, que sale si se está sobre el foramen. Acá vemos entonces cómo se realiza el fresado. Ya una vez se despeja todo ese ligamento, todo ese tejido blando, como vimos en el video pasado, se identificó el ligamento amarillo y la unión aquí, como la vemos, de parte de la lámina con la faceta. Ese es el sitio de referencia anatómico. Se inicia entonces el fresado desde la porción del espacio interlaminar hacia lateral, haciendo una facetectomía medial, y esta luego se va completando con las Kerrison para establecer entonces un nivel o un espacio interlaminar adecuado que permita ingresar la cánula del endoscopio para poder hacer la retracción de la raíz de forma segura. Entonces ya una vez uno estableció una adecuada, digamos, apertura del espacio óseo, la idea es tratar de abrir el ligamento amarillo. Se puede abrir con unas tijeras y luego se amplía con Kerrison. La clave aquí es el cambio de color para uno determinar que ya está en el espacio epidural. Teóricamente el riesgo pues, de lesionar la raíz o el saco es más bajo, porque como hay flujo de líquido constante, eso separa las estructuras neurales, las empuja. Pero en pacientes con hernias muy grandes hay que tener cuidado, porque la raíz puede estar desplazada y estar directamente en contacto ahí, a este nivel. Una vez uno abre el ligamento amarillo, ingresa con la cánula, pues con la cámara al espacio interlaminar. Esta sería la imagen. Vemos la raíz y cómo estaría acá el defecto herniario. Aquí estaría el ánulo. Acá entonces la clave es uno introducir un pénfilo o un retractor, empezar a separar la raíz para exponer parte del ánulo. La mayoría de las veces es posible ver el defecto de ánulo ligamentario por donde se hernió el paciente. La idea es tratar de empezar a separar las raíces, así como se hacen las hernias abiertas, hacia medial. Y allí es muy importante el giro de esta cánula en 180 grados para con el bisel tratar de separar la raíz para trabajar de forma más segura. Hay veces la hernia es tan grande que no es posible hacer la separación, digamos, de forma segura pues girando 180 grados la cánula, porque queda muy apretada la raíz. En esos casos uno lo que puede hacer es que hace una secuestrectomía, saca el segmento extruido y luego, ya que esté más descomprimido, se introduce la cánula, la rota y termina de hacer la disectomía. O en algunos casos no es necesario, pues si se tiene una visión adecuada, de hacerle el giro pues como de la cánula. Pero en general sí se recomienda, es la forma más segura de realizarlo, se debe rotar 180 grados y siempre mirando hacia el giro debe ser hacia el pedículo inferior para separar la raíz. Entonces como desde el hombro, no apretarla pues al revés. Entonces acá vemos cómo ya luego de que se retiró el ligamento amarillo, con este pénfil se empieza a separar la raíz y se empieza a exponer lo que es la parte de la hernia que está extruida. Ahí se va separando. La idea es, muchas veces, si uno no le entra también la cánula del endoscopio, es tratar de comer lo suficientemente de hueso de ventana interlaminar para que permita ingresar la cánula. Una vez entonces ya se separó con el pénfilo, con el separador, la raíz, se empieza a sacar la hernia. Aquí vemos cómo va saliendo el fragmento con un gancho de raíz, y esta luego ya con una pinza de biopsia se puede extraer completamente. Muchas veces acá lo que pasa es que la hernia es tan grande que no sale completamente por la cánula de trabajo. Entonces aquí la clave es que se debe retirar la cámara completa con el instrumento para que salga por el puerto la hernia cuando es muy grande. Muy importante allí es no retirar el puerto del endoscopio, para no perder pues obviamente que se vuelva a meter todo el músculo y se pierde pues como todo el trabajo. Aquí vemos ya cómo sale parte de la hernia, pero como era tan grande pues se queda parte sobre la cánula de trabajo. Entonces aquí la clave es sostenerla y retirar la cámara inmediatamente pues de todo el sistema, y ahí vemos cómo sale ya todo el fragmento. Este era el fragmento pues que había herniado. Esta es la maniobra que les mencionaba. La idea es entonces, una vez uno tiene separada la raíz, gira la cánula y el bisel 180 grados para proteger entonces la raíz.
Este es el defecto anuloligamentario. La idea es tratar de descomprimir la raíz y retirar el fragmento horneado hasta que la raíz se vea completamente libre. Uno la inspecciona y antes de retirar el puerto se hace pues como una inspección de que todo haya quedado libre y se va retirando lentamente para, digamos, determinar que no haya ningún sangrado. Y esta es finalmente la incisión que se realizó, una incisión pues puntiforme, y básicamente pues es como lo que les tenía. Mensajes importantes para llevar a la casa, o pues como relevantes: la endoscopia es lo que demuestra la evidencia, es igual de efectiva a las técnicas abiertas, a las técnicas MIS, inclusive puede ser superior en muchos aspectos. El paciente ideal para una hernia transforaminal es una hernia para mediana no migrada 4-5 o 3-4 con un foramen grande. Para la interlaminar es una hernia blanda para mediana 5-1 con una ventana amplia. Y algo que no mencioné durante la charla, pero creo que es muy importante, y es el sangrado, cómo es el manejo del sangrado. Entonces, parte de la adecuada manipulación del tejido, ¿cierto? La radiofrecuencia, manipularla, pues, digamos, adecuadamente, evitar, pues, como desgarrar los tejidos. Si empieza a sangrar, se describe que se puede aumentar la presión de irrigación, evitando sobrepasar la presión diastólica del paciente. Se puede ocluir la salida del puerto del endoscopio para, digamos, que aumente un poco la salida y eso para el sangrado. Y otro que describen es diluir 1 miligramo de epinefrina por cada bolsa de 3 litros de salino que se está irrigando para hacer algo de vasoconstricción. Eso era pues como lo que tenía. Muchas gracias. Bueno, Santi, muy bien, muchas gracias. No, sin comentarios. Oscar Moreno o Gustavo. Yo entiendo que Oscar tiene más experiencia. ¿Tienes algún comentario? Buenos días, profe. No, pues, experiencia amplia, no, estamos en el proceso. Pero la verdad, nos ha gustado mucho la técnica. Como lo dijo muy bien Santiago, comparando las diferentes propuestas pues, de intervenciones a hernias lumbares, es decir, tubular, incluso por corredores anatómicos como Wilce, y la endoscopia, definitivamente la endoscopia es la que menor daño de tejido blando tiene, menor riesgo de inestabilizar el segmento, que eso es importante. Ahí Santi lo nombró, pero debemos recordar que cuando llevamos a cabo cirugías abiertas, cirugías tubulares, el riesgo de dañar la articulación es mayor. Por lo tanto, esos pacientes pueden tener un riesgo aumentado de inestabilizar el segmento y por ende artrovesarlo más adelante. Con la endoscopia casi que esto es nulo, eso casi que no existe. No, yo creo que ideal pensar en pacientes jóvenes, pacientes deportistas, pacientes o también muy ancianos con comorbilidades, son técnicas ideales para tener en cuenta. Casi que el mismo día el paciente se levanta sin el dolor radicular y sin el dolor de la incisión que se tenía con las cirugías abiertas. Creo que es un procedimiento que está ganando fuerza y que obviamente con el tiempo va a aumentar las indicaciones. Gracias, Oscar. ¿En un futuro no va a existir la cirugía abierta para la hernia? ¿O qué pensás? Profe, yo creo que sí, yo creo que la endoscopia a la vuelta de unos años, a medida que se gane la curva, yo creo que todo va a ser por ahí. Eso va a ser muy similar a las vesículas, al apéndice. Antes era abierto, eso ya ahorita todo, o ya casi ni existe, todo va a ser laparoscópico. Creo que con la hernia vamos a tener el mismo camino. Ok, Gustavo tiene algún comentario. Gracias, Oscar. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás? Sí, estoy muy bien, gracias, Gustavo. Lo escuchamos muy Nacho, bien. no, Nacho, dos comentarios, pues obviamente digamos que en este asunto, pues yo creo que falta bastante experiencia en los grupos, porque hay limitaciones, o sea, y la limitación más importante de la endoscopia son los costos, que realmente encarece bastante, y no aquí, o sea, en todas partes. Inclusive en Estados Unidos hay un debate muy importante, o muy fuerte, acerca de qué tanto justifica la endoscopia, porque allá realmente los costos sí se aumentan muchísimo, o sea, los costos se aumentan de $500 que cuestan los desechables en una microdisectomía a $2.500, $3.000 el valor de todo lo que tiene que ver con el endoscopio. Entonces, pues en la medida en que todos esos
equipos cuesten menos, pues obviamente lo vamos a tener más a la mano y puede ser más accesible. En cuanto a los resultados, pues digamos que la endoscopia tiene resultados, tiene cosas buenas, pues el manejo del dolor postoperatorio es mucho más fácil, los pacientes no tienen casi dolor postoperatorio, obviamente pues cuando se manejan bien los tejidos, pero en una microdisectomía, digamos que esos objetivos también pueden ser, se pueden cumplir, o sea, una microdisectomía anatómicamente bien hecha y preservando las estructuras de estabilidad de la columna pueden tener también un muy buen resultado, inclusive a largo plazo es probable que los resultados sean muy parecidos en las dos técnicas, obviamente preservando, como ya dije, pues como todas las estructuras anatómicas. Yo creo que para los neurocirujanos la endoscopia no es difícil, pues ahora que la curva de aprendizaje es muy larga, yo pienso que para los neurocirujanos no es difícil porque el hecho de que estemos tan acostumbrados a trabajar con el microscopio, para nosotros la anatomía quirúrgica de la, digamos, de la microdescompresión, hablando pues de descompresión, la microdescompresión es muy conocida y por lo tanto la podemos manejar o entender fácilmente con el endoscopio. Diferente será para los especialistas que no trabajan con microscopio y que pues, realmente tienen una visión diferente de la columna o necesitan abordajes más grandes para poder, digamos, ubicar las estructuras relevantes en este tipo de intervenciones. Entonces, no, pues a mí realmente me ha parecido que es una cirugía interesante, que es una cirugía, digamos, cómoda para los pacientes y que en la medida en que se supere el asunto económico de los instrumentales, es probable que cada vez la podamos usar más.